Los primeros filósofos son conocidos tradicionalmente bajo el nombre genérico de filósofos presocráticos. Pero la denominación es desafortunada. En primer lugar, los más antiguos no fueron conocidos con el nombre de filósofos, sino con el de sabios, y sabios eran también llamados los poetas, los videntes, los artistas y los médicos. Según una tradición que se remonta a Heráclides Póntico, Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo, amante o buscador de la sabiduría o sofía, al afirmar que ninguno de los hombres es sabio, sino solo Dios, y que el hombre, por tanto, no puede ser llamado sofos, sino únicamente filósofos. Parece ser que fue en el círculo socrático donde el término recibió su significación definitiva actual. Por otro lado, estos hombres son también técnicos, científicos, políticos y, a veces, hasta magos y taumaturgos. Hombres universales, por tanto. Respecto a los presocráticos, cabe decir que cronológicamente no todos lo fueron. Algunos son contemporáneos de Sócrates y Demócrito murió mucho más tarde. Doctrinalmente tampoco se los puede considerar predecesores del pensamiento socrático, ya que Sócrates realiza una auténtica ruptura con todos ellos. Otros intereses filosóficos, otros temas, otro método. Llamémoslos simplemente primeros filósofos. Todos ellos debieron de ser escritores, salvo probablemente Tales, pero sus obras se han perdido y no nos quedan más que fragmentos citados por autores posteriores, junto con interpretaciones que no son siempre de fiar. Platón y Aristóteles, Plutarco, siglo II después de Cristo, Sexto Empírico, siglo II después de Cristo, Clemente de Alejandría, entre los siglos II y III, Diógenes Laercio, siglo III. Especial importancia merece Teofrasto, del siglo III a.C., discípulo de Aristóteles, que escribió una obra, Opiniones de los físicos, que lamentablemente solo se ha conservado en parte. En 1903, Hermann Diels publicó una obra titulada Die Fragmente der Vorsocrática, sucesivamente ampliada, que en la actualidad es un texto de referencia. Con tan escasa base textual, es comprensible que el estudio de los presocráticos sea muy difícil y que no quepan interpretaciones definitivas de su pensamiento. Con todo, es posible señalar algunos rasgos comunes. Todos ellos tratan de dar una respuesta a la pregunta acerca del origen y constitución del cosmos. Tratan de determinar el principio, arjé, último y eterno del que todo procede y del que todo se compone. Y la gran novedad es que ya no buscan este principio en realidades antropomórficas, los dioses, sino en lo que llamaron naturaleza, physis. Así pues, los presocráticos descubrieron la naturaleza. Con ellos, el cosmos se naturalizó, es decir, se convirtió en naturaleza. ¿Qué significaba este término physis para los primeros filósofos? En primer lugar, el elemento o materia originaria, o arjé, principio, del que todo está compuesto, de donde todo procede y a donde todo vuelve. Asimismo, la estructura de las cosas, el principio de organización interna de la realidad. Heráclito dice, por ejemplo, a la naturaleza le gusta ocultarse. También, pero rara vez, significa génesis, proceso de generación. Es la etimología del término. Dice Empédocles, no hay creación ni extinción, sino solo mezcla y cambio de lo que ya ha sido mezclado. El nacimiento, physis, es, por tanto, solo un nombre habitual usado por los hombres. En los filósofos siguientes, especialmente Aristóteles y los estoicos, adquirirá nuevas significaciones. La significación de physis como la totalidad de lo que existe aparece a mitad del siglo V. Los primeros filósofos usaban expresiones como las cosas, el mundo, todo, etc. En la búsqueda de la physis o arjé de las cosas, los primeros filósofos emplean un estilo antitético de pensamiento, que se muestra en la tendencia a hacer agrupaciones por pares de contrarios.
frío, caliente, húmedo, seco, etc. Y a plantear los problemas en forma de dilemas. Lo uno y lo múltiple, inmutabilidad o movimiento, lleno o vacío, divisible o indivisible, etc. Todos ellos viven en las costas de Jonia o Italia meridional, aunque debieron de ser grandes viajeros. Pero hay excepciones. Anaxágoras vino a Atenas, donde fue amigo de Pericles, Arquelao y Eurípides, y donde Sócrates conoció su pensamiento. Demócrito nació en Abdera, Macedonia, y fue más tarde quizás a Atenas. Con ciertas reservas es posible clasificar a los filósofos en dos familias, que responden a dos tradiciones filosóficas distintas. Por un lado, la tradición científica jónica. Estos filósofos son también llamados físicos, puesto que su interés se centra en la naturaleza, en la physis. Se inspiran probablemente en elementos tomados de la ciencia egipcia y mesopotámica. Sustituyen las representaciones antropomórficas de los mitos por elementos naturales y elaboran cosmologías de corte científico-filosófico. Según Farrington, el renacimiento jónico fue un verdadero movimiento de cultura popular que encontró la oposición de una aristocracia que se apoyaba en la concepción tradicional del mundo. Los aristócratas hacían descender a sus familias de los propios dioses. La expulsión de Anaxágoras de Atenas sería un claro ejemplo de que la filosofía también tiene consecuencias políticas. Esta tradición concluye con Demócrito. Tiene una notable manifestación en la medicina hipocrática y se renovará más tarde con Epicuro. Por otro lado, la tradición mística itálica. La tradición de estos filósofos es más bien metafísica, aunque la palabra no existe todavía, y también religiosa. Si no están influenciados por el movimiento órfico, al menos tienen notables semejanzas con él. Pitágoras y su escuela son los principales representantes. El pitagorismo, además de sus aspectos filosóficos, científicos y místicos, representa también un movimiento político de carácter conservador. Parménides y su escuela, aunque difieren mucho de los pitagóricos, se pueden también incluir en este grupo. En el próximo capítulo de Leyendo Historia de la Filosofía vamos a continuar hablando de los primeros filósofos, concretamente del primero de ellos, de Tales de Mileto. Como siempre, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle un like, compartir para que más gente pueda verlo, dejar algunas palabras en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de próximos vídeos. Un saludo. Arigato.